La nueva asistente ejecutiva me envió una invitación de boda anunciando que se casaba con el consejero delegado. Con toda calma, llamé a mi marido. ¿Te casas? Todavía recuerdo aquella tarde con una claridad perfecta. El tipo de tarde que, con solo pensar en ella, todavía hace que mi corazón dé un vuelco. No porque duela ya, sino porque fue el primer corte, el que abrió una cascada de acontecimientos que cambiarían mi vida por completo. Mi viaje de negocios de una semana a Londres acababa de terminar. Arrastré mi maleta desgastada por el viaje a través de los pulidos suelos de mármol de la sede corporativa, sus ruedas repiqueteando al entrar en el familiar espacio diáfano del departamento de marketing. Todo era igual. Los escritorios, el tecleo rítmico de los teclados, el zumbido constante del aire acondicionado. Solo las miradas de mis compañeros eran diferentes. Me miraban sin decir nada, pero la forma en que desviaban la vista rápidamente, la forma en que susurraban lo suficientemente alto como para que yo lo presintiera, me dijo que algo iba mal. Antes de que pudiera procesarlo, una oleada de un perfume empalagoso me envolvió. «¿Has vuelto?» La voz era tan dulce que resultaba artificial. Levanté la vista. Ante mí se encontraba una mujer joven, con el pelo recogido en una coleta alta y pulcra. Llevaba un traje de diseño a medida que se ceñía a su figura, y sus tacones de aguja marcaban un ritmo constante en el suelo, como si caminara sobre un escenario. Se llamaba Sofía, la nueva asistente del consejero delegado. Se había incorporado a la empresa hacía 2 meses, justo antes de mi primer viaje de negocios. Se rumoreaba que había estudiado en el extranjero, que provenía de una familia adinerada y que había captado la atención del jefe desde el primer día. Nunca le había prestado atención hasta ese momento. Sofía sonrió, sus ojos escaneándome de la cabeza a los pies, sin hacer el más mínimo esfuerzo por ocultar su evaluación o siquiera un atisbo de lástima. Luego, colocó una invitación sobre mi escritorio. Era de color carmesí con bordes dorados. El tipo de cartulina cara que gritaba dinero. «Debes de estar agotada del viaje», dijo Sofía, su voz todavía goteando dulzura. «Asegúrate de venir. El consejero delegado y yo nos casamos el mes que viene. El día 8. No había oído mal. Cada palabra aterrizó con una claridad escalofriante. Bajé la vista hacia la invitación, mis dedos tocando el frío papel. Estaba tan frío que sentí como si un hielo me atravesara los huesos. El nombre del novio estaba grabado en relieve dorado. Alejandro. El de la novia. Sofía. No necesité leer más, porque Alejandro era mi marido. Llevábamos casados 3 años. Un matrimonio del que nadie sabía nada. Sin boda, sin anuncio, sin fotos. Solo un certificado de matrimonio y un contrato. Hace 3 años. Yo necesitaba dinero para salvar la empresa de mi padre. Alejandro necesitaba un matrimonio para apaciguar a su familia. Llegamos a un acuerdo. Durante 3 años, no interferiríamos en la vida privada del otro. Durante 3 años, viviríamos como quisiéramos. Después de 3 años, tomaríamos caminos separados. Había pensado que al menos respetaría ese último principio. Me equivoqué. Una semana, solo una semana fuera de la oficina. Y no solo tenía otra mujer, sino que se casaba públicamente con ella delante de toda la empresa, incluso enviándome una invitación a mí, su esposa legal. Apreté la invitación, mis dedos temblando, pero mantuve la compostura. Levanté la vista directamente hacia Sofía. Una ligera curva en mis labios. Enhorabuena. Solo una palabra, ligera como el aire, pero fue suficiente para que ella se detuviera. Luego se rió, una risa triunfante y radiante. «Sabía que nos desearías lo mejor», dijo Sofía. «Cuando el destino os une, no se puede luchar contra él. Alejandro me dijo que le gusta a alguien como yo, joven, emocionante, no el tipo de mujer que es». Hizo una pausa, sus ojos bajando hacia mi atuendo de negocios desgastado por el viaje aburrida. No dije nada. Solo mantuve su mirada el tiempo suficiente para que ella la apartara primero. Sofía se dio la vuelta y se marchó, dejando el denso aroma de su perfume flotando en el aire. La oficina seguía en silencio, pero sabía que todos esperaban mi reacción. Una escena, un ataque de ira, un colapso total. Pero no, me senté, coloqué la invitación ordenadamente sobre mi escritorio y saqué mi móvil, marcando un número familiar. Sonó 3 veces antes de que respondiera. «Has vuelto». La voz de Alejandro era tan profunda y firme como siempre. «Quiero ese informe en mi escritorio para mañana por la mañana». Ni una palabra de explicación,
Ni un atisbo de culpa, como si la boda fuera la cosa más natural del mundo. Hice una pausa por un segundo y luego pregunté. Mi voz tan suave que sonaba extraña incluso para mí, ¿te casas? La línea quedó en silencio. Un segundo. 2. Luego dijo. Sí. Solo una palabra. Cortante. Fría. Sin explicaciones. Sin excusas. Sin preocupación de que la persona que preguntaba era su esposa. Solté una risa. Un sonido pequeño y hueco. Ya veo. Colgué. No esperé. No pedí más. No era necesario. Todo estaba dolorosamente claro. Me quedé sentada, mirando la invitación de boda durante 10 minutos sin moverme. El aire acondicionado seguía funcionando, pero sentí un frío que se extendía desde mi interior, una corriente que se colaba hasta mis huesos. Los susurros a mi alrededor se hicieron más fuertes. Creía que el consejero delegado estaba soltero. Sofía solo lleva aquí 2 meses y ya se casa con él. Elena debe de estar en shock. 30 años y todavía sin casarse. Y ahora esto. Oí cada palabra, pero no reaccioné. Solo una cosa estaba cambiando dentro de mí. No era dolor ni celos. Era una frialdad. Una frialdad lúcida y afilada que apartaba todo lo demás. Cogí la invitación, la miré por última vez y luego la rompí, lenta y uniformemente, en pequeños trozos. El papel cayó en la papelera, tan ligero como el polvo. Pero sabía que esto no había terminado. Era solo el principio. Esa noche, no volví al ático que compartíamos, un lugar que en 3 años nunca había sentido como un verdadero hogar. Me registré en un hotel cerca de la oficina, tomé una larga ducha caliente y me senté junto a la ventana, mirando la ciudad. Las luces, el tráfico, todo era normal. Solo mi vida acababa de dar un giro brusco e inesperado. Cogí mi teléfono e hice la primera llamada. Necesito que revises todas las cuentas. La segunda llamada. Necesito activar el plan de contingencia. La tercera llamada. ¿Recuerdas nuestro acuerdo de 3 años? Puede que tengamos que usarlo antes de lo previsto. Dejé el teléfono. Respiré hondo y abrí mi portátil. Accedí a una carpeta que no había pensado que necesitaría usar en 3 años. Dentro estaba todo. Todo lo que había preparado en silencio. No soy una persona naturalmente desconfiada, pero crecí en una familia que había pasado por la bancarrota. Aprendí una cosa. La confianza es un lujo. La pantalla se iluminó. Los archivos aparecieron uno por uno. Fotos, grabaciones de audio, documentos, y una carpeta etiquetada como Sofía. La miré durante un largo rato, y luego hice clic. La luz de la pantalla iluminó mi rostro. Ya no había fatiga, ni dolor. Solo quedaba una cosa. Claridad. Alejandro, Sofía. ¿Queréis una boda por todo lo alto? Bien. Estaré allí. Y os prometo que será un día que ninguno de los dos olvidaréis jamás. Apenas dormí esa noche. No por el desamor, sino porque mi mente estaba demasiado despierta, tan despierta que cada pequeño detalle de los últimos 3 años comenzó a aflorar, reproduciéndose como si alguien estuviera rebobinando mi vida a cámara lenta, obligándome a ver con claridad lo que una vez había ignorado deliberadamente. Me senté apoyada contra el cabecero, con el portátil sobre mi regazo, la luz azul proyectando un resplandor sobre un rostro al que hacía tiempo que se le habían acabado las lágrimas. La carpeta de Sofía seguía abierta. No contenía mucho, pero era suficiente. Un currículum. Algunos informes de gastos. Una lista de contactos y varios clips de audio de origen desconocido. Abrí primero el currículum. Sofía, 25 años, estudios en el extranjero, graduada de una prestigiosa universidad, experiencia laboral en una importante firma. Perfecto. Demasiado perfecto. Tan perfecto que era sospechoso. No era de las que dudan de la gente fácilmente. Pero después de años en marketing, sabía una cosa. Cualquier cosa escrita para parecer demasiado buena para ser verdad, generalmente había sido editada. Me desplacé hasta su formación académica. El nombre de la universidad sonaba impresionante, pero lo había visto en alguna parte antes. No en una lista de las mejores escuelas, sino en un artículo sobre fábricas de títulos. Me detuve, sin sacar conclusiones precipitadas, solo guardando la idea y abriendo el siguiente archivo. Sus gastos. Los números saltaron a la vista. Bolsos de diseño, joyas, cenas en restaurantes de lujo, vacaciones.
Sus gastos mensuales equivalían a un año entero de salario para una asistente. Fruncí el ceño. Si Alejandro le estaba dando el dinero, no era sorprendente. Pero si no lo hacía, ¿de dónde venía? Antes de que pudiera pensar más, mi teléfono vibró. Era Leo, mi subalterno de mayor confianza del departamento de informática. El chico no era bueno con la gente, pero sus habilidades informáticas eran aterradoramente buenas. Leo. Elena, has vuelto. Su voz era un poco brusca. Como siempre. Pero genuina. Sí. Me he enterado de lo que ha pasado. Guardé silencio. Él también. Después de un momento, volvió a hablar. ¿Necesitas algo? Solo una pregunta. No preguntó si era verdad. No sentía curiosidad por el cotilleo. Solo preguntó qué necesitaba. Miré por la ventana. La ciudad seguía brillante. Pero por dentro sentí un destello de apoyo. Leo. Sí. Ayúdame a hacer una investigación de antecedentes de alguien. No preguntó por qué. Solo preguntó, ¿tienes alguna información para empezar? Te la envío ahora. Después de colgar, le envié toda la carpeta de Sofía a Leo. No se necesitaban explicaciones. Hay personas a las que no necesitas decirles mucho. Simplemente lo entienden. Con eso hecho, apagué mi portátil. Pero mi mente se negó a descansar. Recordé los primeros días de mi matrimonio con Alejandro. Sin amor, sin romance. Solo un contrato claro y definido. Me lo había dicho desde el principio. Esto es solo una sociedad. Asentí porque en ese momento no tenía derecho a pedir más. La empresa de mi padre estaba al borde del colapso, su deuda un peso aplastante sobre mi familia. Alejandro apareció y ofreció un trato, un matrimonio de 3 años a cambio de que él saldara la deuda. Acepté sin dudarlo porque no tenía otra opción. Durante 3 años, vivimos como extraños. Solo compartíamos el ático los fines de semana cuando teníamos que aparecer ante su familia. Por lo demás, llevábamos vidas separadas. Yo trabajaba. Él trabajaba. Ocasionalmente oía rumores de otras mujeres, pero no me importaba. No porque fuera magnánima, sino porque conocía mi lugar. Era una esposa de papel, nada más, pero aún así, pensé que respetaría el acuerdo, al menos hasta que terminara el contrato. Solo quedaban 2 meses. Solo 2 meses. Pero no pudo esperar. No solo me traicionó. Me humilló públicamente. La idea me hizo reír. Una risa suave y fría. Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Alejandro. Ven a casa esta noche. Miré el mensaje y apagué la pantalla sin responder. No era necesario. Durante 3 años, siempre había sido la socia cooperativa. Siempre había cumplido mi papel, pero a partir de hoy, esa obligación había terminado. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual, tan temprano que el piso todavía estaba en penumbra. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y empecé con el informe. Todo transcurría como un día normal, pero por dentro nada era normal ya. Alrededor del mediodía, Leo volvió a llamar. Elena. Sí. Hay un problema. No me sorprendió. ¿Qué es? El título de Sofía es falso. Cerré los ojos por un segundo. Sin sorpresa. Solo confirmación. ¿Qué más? Su tarjeta de crédito tiene una fuente de fondos sospechosa. Varias transferencias desde una cuenta intermediaria. Luego retiradas inmediatamente. Apreté el teléfono con más fuerza. Sigue. Leo hizo una pausa por un momento y luego dijo. Hay una cosa más. Creo que deberías escuchar esto. Llegó un archivo. Lo abrí. El audio era un poco borroso. Pero lo suficientemente claro. Era la voz de Sofía. Dulce. Pero con un deje de irritación. ¿Cuánto tiempo más vas a mantener a esa mujer cerca? Mi corazón se detuvo. Luego, la voz fría de Alejandro. Hasta que termine el contrato. No me gusta verla en la empresa, replicó Sofía. No tienes por qué hacerlo. Un momento de silencio. Luego dijo Sofía. O podríamos casarnos ahora. Para ponerla en su sitio, apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y entonces, la voz de Alejandro, cristalina. De acuerdo. Solo una palabra. Pero fue suficiente para que entendiera que esto no fue un acto espontáneo. Fue premeditado. Una boda diseñada no solo para casarse, sino para echarme públicamente. De manera humillante. Cerré el archivo. No necesitaba oír más. Lo entendí.
Lo entendí todo. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. Mi cara era la misma. Sin lágrimas. Sin debilidad. Pero mis ojos eran diferentes. Recordé lo que mi padre me dijo una vez. Elena, puedes perder una batalla, pero nunca dejes que nadie te pisotee. Hace 3 años, había aceptado agachar la cabeza. Hoy, me pondría de pie. Volví a mi escritorio, me senté y abrí mi portátil para redactar un correo electrónico. El destinatario, el señor Robles. El único abogado en quien confiaba. Asunto. Activar plan de contingencia. Escribí cada palabra lentamente, deliberadamente, sin un solo error. Después de enviarlo, abrí otro archivo. La lista de invitados que el Departamento de Administración acababa de enviar para los preparativos de la boda del jefe. Me desplacé, hacia abajo. Nombre por nombre. Cargo por cargo. Socios. Accionistas. Familia. Me detuve. Una leve sonrisa formándose en mis labios. Esta vez no era fría. Era afilada. Muy bien, susurré. Si queréis hacerlo a lo grande, os ayudaré a que sea un espectáculo. Cerré mi portátil y me senté erguida. Afuera, el sol subía más alto. Un nuevo día. Pero para mí, este ya no era un día normal. Era el día en que comenzaba a jugar un juego que no tenía intención de perder. Esa mañana, después de enviar el correo electrónico al señor Robles, no hice nada durante unos minutos. No porque no supiera qué hacer, sino porque necesitaba un momento de silencio lo suficientemente largo como para confirmarme a mí misma por última vez que el camino que estaba a punto de tomar no tenía vuelta atrás. Una vez que empezara, tenía que llevarlo hasta el final. Sin vacilación, sin piedad, sin errores. Me senté quieta, con las manos sobre el teclado, mirando la pantalla sin verla realmente. Las palabras de mi padre de hacía años resonaban en mi mente. El día que su empresa quebró, mi familia se sentó en nuestro salón vacío. La mayoría de nuestros muebles ya habían sido embargados. Me miró durante un largo rato y dijo algo que solo ahora entendía por completo. Elena, hay momentos en los que tienes que aceptar la derrota para mantener tus opciones abiertas. Pero también hay momentos en los que si no te levantas, pasarás el resto de tu vida siendo pisoteada, sin poder levantar la cabeza nunca más. Hace 3 años, elegí aguantar. Ahora, elegí levantarme. Mi teléfono vibró, devolviéndome al presente. Era el señor Robles. Contesté. Su voz era tan calmada y mesurada como siempre, cada palabra clara, muy parecida a cómo manejaba cada asunto. Frío. Preciso. Sin espacio para la emoción. He recibido su correo. Sí, llamo para confirmar. ¿Quiere activar todo el plan? No respondí de inmediato. Respiré hondo. Sí, activar todo. El otro extremo guardó silencio por un segundo, como si estuviera sopesando la gravedad de mi decisión. Luego continuó. Necesito preguntarle una última vez, Elena. ¿Está preparada? Porque si seguimos por este camino, no es solo un divorcio. Es una confrontación total. Legalmente. En términos de reputación. E incluso podría afectar los intereses de la empresa. Ya no será una espectadora. Miré por la ventana. La luz del sol golpeaba mi escritorio con tanta fuerza que era cegadora. Dejé de ser una espectadora en el momento en que me envió esa invitación de boda. Robles no dijo más, solo un breve. Entendido. A partir de ahora, manejaré todo para maximizar sus intereses. Pero necesito su total cooperación. No actúe por su cuenta fuera del plan. Entiendo. Una cosa más añadió. Los documentos que envió, especialmente la grabación de audio, si su origen y marca de tiempo pueden ser autenticados, tienen un valor legal significativo, pero necesito el archivo original. No una copia procesada. Se lo enviaré lo antes posible. Bien. Después de colgar, dejé el teléfono. El caos en mi corazón de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por un camino claro y recto, paso a paso, como si entrara en una batalla cuyo resultado ya podía ver. Pero, sorprendentemente, no sentí satisfacción, solo una profunda calma. Alrededor del mediodía, el murmullo de la oficina se hizo más fuerte. La noticia de la boda de Alejandro y Sofía se había extendido más rápido de lo que imaginaba. Casi todos los departamentos hablaban de ello. Algunos con curiosidad, otros con envidia, otros con una mezcla de celos y escrutinio. Y, por supuesto, estaban las miradas en mi dirección, la mujer que era una entidad inexistente en esta historia.
Al pasar por la sala de descanso, oí a dos contables susurrar. He oído que el consejero delegado le compró a Sofía un anillo de cientos de miles de euros. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando un hombre tiene dinero. Puede tener a quien quiera. ¿Quién elegiría a alguien como Elena? Siempre es tan seria. Sí. Si yo fuera un hombre, probablemente tampoco me gustaría. Me detuve por un instante, pero no me di la vuelta. No reaccioné. Simplemente seguí caminando. Esta vez, no hubo dolor. Se sentía como escuchar una historia que ya no tenía nada que ver conmigo. De vuelta en mi escritorio, justo cuando me senté, la secretaria de Alejandro llamó. Elena. El jefe quiere verte en su despacho. De acuerdo, voy para allá. Me levanté. Me arreglé la blusa y me miré en el pequeño espejo de mi escritorio. No para arreglar mi apariencia, sino para asegurarme de que mi rostro no delatara ninguna emoción. El ascensor hasta el último piso, la suite ejecutiva, se abrió a un espacio de silencio que contrastaba fuertemente con el ruido de abajo. Llamé. Adelante. La voz de Alejandro. Entré. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Alto con un traje perfectamente entallado, igual que hace 3 años. Solo que ahora ya no lo veía a través de los ojos de alguien que había aceptado un compromiso. Siéntate, dijo sin girarse. Me senté y esperé. Después de un momento, se dio la vuelta. Sus ojos me recorrieron, deteniéndose por un segundo como si me evaluara. ¿Recibiste la invitación? No era una pregunta, sino una afirmación. Sí. Bien. Asintió levemente. Necesito que estés allí ese día. Lo miré. ¿En calidad de qué? Frunció ligeramente el ceño. Como empleada de la empresa. Me reí. Un pequeño sonido que rompió la fría tensión de la habitación. ¿Una empleada? A Alejandro no le gustó mi reacción. Lo vi en sus ojos. Esto no es algo para bromear. No estoy bromeando, respondí. Simplemente me parece interesante. Guardó silencio unos segundos. Luego habló. Su voz más profunda. Elena. Teníamos un acuerdo. Deberías conocer tus límites. ¿Límites? ¿Esa palabra? Si esto hubiera sido antes, podría haberme quedado en silencio. Pero no hoy. Conozco mis límites muy bien, dije lentamente. Pero, ¿estás seguro de que tú sigues dentro de los tuyos? La atmósfera en la habitación cambió. Alejandro me observó más tiempo. Esta vez no evaluando, sino sondeando. ¿Qué quieres decir con eso? Creo que lo sabes. No di más detalles. Algunas cosas es mejor dejarlas a medias. La otra persona puede deducir el resto. No respondió de inmediato. Simplemente se volvió hacia su escritorio y golpeó un bolígrafo sobre la madera. Un hábito suyo cuando pensaba. No quiero que las cosas se compliquen, dijo finalmente. El contrato termina en 2 meses. Simplemente cumple con tu parte y no te trataré injustamente. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y si no quiero esperar 2 meses? El bolígrafo en su mano se detuvo. Levantó la vista, su mirada más afilada. ¿Me estás amenazando? Negué con la cabeza. No sonreí. Te lo estoy recordando. Un pesado silencio se extendió entre nosotros, ninguno dispuesto a ceder. Finalmente, fue Alejandro quien apartó la vista. Puedes irte. Su voz era fría de nuevo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Con mi mano en el pomo, me detuve. Sin mirar atrás, dije. Alejandro. No respondió, pero sabía que estaba escuchando. Vas a arrepentirte de esto. Abrí la puerta y salí. La puerta se cerró tras de mí con un sonido suave, pero supe que desde ese momento no había vuelta atrás para nosotros. Mientras caminaba hacia el ascensor, me sentí mucho más ligera, como si finalmente hubiera soltado una carga que había llevado durante 3 años. Esa tarde, Leo envió otro archivo. Esta vez, era un vídeo. Lo abrí. La grabación era un poco temblorosa. Un reservado en un restaurante. Sofía y Alejandro sentados uno frente al otro. No necesitaba sonido. La forma en que reían, la forma en que se tocaban. Estaba claro que esta relación no había comenzado hacía solo unos días. Detuve el vídeo sin terminarlo, no porque no pudiera soportarlo, sino porque ya no era necesario. A partir de ahora, esto no se trataba de emociones, se trataba de cálculos. Abrí de nuevo la lista de invitados. Esta vez, no solo miré. Empecé a tomar notas.
¿Quiénes eran los accionistas? ¿Quiénes eran de la familia? ¿Quién tenía influencia? ¿Quién podría servir como testigo? Marqué cada nombre. Analicé cada posición. Trabajé lentamente, meticulosamente, de la misma manera que abordaba mis campañas más grandes. La única diferencia era que esta vez la campaña era mi vida. La tarde transcurrió más lentamente de lo habitual. No porque tuviera menos trabajo, sino porque cada momento se sentía alargado, como si la vida me diera deliberadamente más tiempo para prepararme, para poner todo en orden antes de entrar en una fase que sabía que sería cualquier cosa menos sencilla. Permanecí en mi escritorio, completando tareas como de costumbre, editando informes, respondiendo correos electrónicos, comunicándome con socios. Todo seguía el procedimiento, ni un solo paso fuera de lugar. Cualquiera que mirara pensaría que no me afectaban en absoluto los eventos de la mañana, que era la misma Elena de siempre, una adicta al trabajo fría, estable y sin nada destacable. Pero solo yo sabía que cada pequeña decisión que tomé ese día ya no era solo sobre el trabajo. Era sobre la preparación. Alrededor de las 3 de la tarde, el Departamento de Administración envió un plan preliminar para la boda de Alejandro y Sofía, solicitando que todos los jefes de departamento coordinaran para presentar la mejor imagen posible para la empresa. El lenguaje era pulcro y profesional, pero era esencialmente un memorando que indicaba que se esperaba que todos contribuyeran a que la boda fuera perfecta. Abrí el archivo y lo leí de principio a fin, sin perderme una sola línea. La lista de invitados, la distribución de los asientos, el guión del programa, el cronograma de cada segmento, incluso una sección para un vídeo sobre la historia de amor que se proyectaría en una pantalla grande. Me detuve ahí. Mi cursor se congeló. Mis ojos escanearon la descripción. Un vídeo que narra el viaje romántico de la pareja, incluyendo fotos, recuerdos y buenos deseos. Sonreí levemente, una sonrisa silenciosa. Si no hubiera oído y visto lo que había visto, podría haber creído que esta era una hermosa historia de amor. Pero, desafortunadamente, sabía demasiado. Y porque lo sabía, estaba aún más tranquila. Descargué todo el archivo, lo guardé, lo renombré, y lo moví a una carpeta separada con todo lo demás que había preparado. Cada detalle fue archivado como piezas de ajedrez esperando ser colocadas en el tablero. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era mi madre. Miré su nombre en la pantalla por un momento antes de contestar. Hola, mamá. La voz de mi madre era familiar, pero hoy era un poco más lenta, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Elena, ¿estás ocupada? No, mamá. ¿Qué pasa? Bueno, he oído a algunas personas hablar. ¿Hay una gran boda en tu empresa pronto? Hice una pausa por un segundo. Las noticias ciertamente viajaban rápido. Sí, la hay. Mi madre no insistió. Siempre me dejaba hablar primero. Pero esta vez, no dije más. Finalmente, suspiró suavemente. ¿Tiene algo que ver contigo? Miré por la ventana. La luz de la tarde se había suavizado. Sí, dije. Mi voz muy baja. El otro extremo quedó en silencio. Podía oír la respiración de mi madre. Luego habló lentamente. ¿Estás bien? Si me hubiera preguntado eso anoche, quizás no habría podido responder. Pero ahora, sonreí para mis adentros. Estoy bien. Y esta vez, era verdad. Mi madre no preguntó nada más. Solo dijo, pase lo que pase. Recuerda que siempre tienes un hogar aquí. Apreté el teléfono un poco más fuerte. Lo sé. Después de colgar, me senté quieta por un momento. No porque estuviera emocionada, sino porque me di cuenta de algo. Ya no estaba sola. Hace 3 años, entré en este matrimonio sola, pero ya no era esa chica. Tenía familia. Tenía gente que confiaba en mí. Y lo más importante, me tenía a mí misma. Cerca del final de la jornada laboral, Leo envió más datos. Esta vez, eran más detallados. Elena. Sí. Hay más. Abrí el archivo. Era un estado de cuenta que mostraba numerosas transacciones grandes moviéndose entre cuentas intermediarias. El nexo común. Todas estaban conectadas con Sofía. Este dinero no está limpio, dijo Leo. ¿De dónde viene? Todavía no puedo rastrearlo todo. Pero hay indicios de que está vinculado a un competidor. Fruncí el ceño. ¿Un competidor? Si eso era cierto, esto ya no se trataba solo de una aventura. Se trataba de intereses comerciales. Quizás incluso de una conspiración. Leo. Sí. Sigue investigando. Estoy en ello. Después de la llamada,
Volví a mirar los datos. Números fríos. Pero detrás de ellos yacía algo mucho más grande. De repente recordé un pequeño detalle. Hace 2 semanas, se filtró información sensible sobre un importante proyecto de la empresa antes del anuncio oficial, lo que nos hizo perder nuestra ventaja en la negociación. En ese momento, todos asumieron que fue un descuido. Pero... ¿y si no lo fue? Cerré mi portátil. Una extraña sensación surgió dentro de mí. No miedo, sino una emoción. Un juego estaba revelando lentamente su verdadera escala. Y yo ya no era una jugadora pasiva. Esa noche, no volví al hotel de inmediato. Me detuve en una boutique. No para comprar, sino para encargar un vestido. No un vestido de novia, sino un vestido largo, oscuro y elegante. El diseño era simple, pero afilado. La dependienta preguntó, ¿es para un evento? Me miré en el espejo. Ya no era la mujer cansada de hace unos días, sino alguien preparada. Sí, respondí. Uno muy importante. Pagué el depósito. Confirmé la fecha de recogida y me fui. Cayó la noche y la ciudad se iluminó. Volví a mi hotel. Me senté junto a la ventana y abrí mi portátil. Revisé todos mis documentos, notas y planes, organizando todo, sin dejar ningún detalle al azar, porque sabía que en este juego, un movimiento en falso y perdería, y no permitiría que eso sucediera. Cerca de la medianoche, mi teléfono se iluminó de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Estás llevando esto demasiado lejos. Miré el mensaje. No necesité preguntar quién era. No respondí. Simplemente lo borré y bloqueé el número. No porque tuviera miedo, sino porque no valía mi tiempo. Dejé el teléfono, apagué las luces y me acosté. Esta vez dormí profundamente, sin sueños, sin ansiedad. Porque sabía que todo había comenzado a moverse en la dirección correcta. Y esta vez, ya no era yo la que estaba acorralada. Era yo la que estaba arrinconando metódicamente a mi oponente en una posición de la que no había escapatoria. A la mañana siguiente me desperté muy temprano, no por un asunto urgente, sino porque ya no había lugar para la vacilación en mi corazón. Todo había sido organizado paso a paso, igual que la preparación para una gran campaña, excepto que esta vez, el objetivo no era un mercado, sino mi propia vida. Y el resultado no eran solo números, sino el honor, los derechos y el respeto que había reprimido durante demasiado tiempo. Me lavé la cara y me miré en el espejo. Mi pelo estaba recogido pulcramente, mi maquillaje era mínimo, solo una base ligera para cubrir el cansancio de los últimos días. Pero mis ojos eran completamente diferentes. Ya no eran los ojos de alguien que aguanta, sino de alguien que había decidido contraatacar. Que había aceptado una confrontación sin mirar atrás. Llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Los pasillos todavía estaban vacíos. El espacio silencioso. Abrí mi despacho, me senté. Encendí mi ordenador y abrí la carpeta que había estado preparando durante días. Revisé 2 veces cada archivo, cada grabación, cada imagen, cada nota. No porque dudara de mí misma, sino porque entendía que un solo descuido podría permitir a mi oponente darle la vuelta a la situación. Alrededor de las 8 de la mañana, sonó mi teléfono. Era el señor Robles. He revisado todos los documentos. Y la situación es favorable para usted, dijo concisamente. Especialmente la grabación de audio y el rastro financiero. Si se combinan correctamente, no es solo un incumplimiento del acuerdo matrimonial, sino que también muestra indicios de estar ligado a intereses corporativos. Me recosté a mi silla. ¿Hasta dónde podemos llevar esto? Robles hizo una pausa por un momento. Si vamos hasta el final, Alejandro no solo perderá dinero. Entiendo, dije, sin necesidad de que diera más detalles. Y Sofía. Su papel no es simplemente el de la otra mujer. También lo pensé, esbozó Robles. Pero debe recordar, enfatizó. Una vez que esto se haga público, las consecuencias serán masivas. Usted también se verá arrastrada. No tengo miedo. Bien, respondió. Entonces prepararé la segunda fase. Esperaré su señal. Después de colgar, me quedé quieta un momento, sin pensar más. A partir de este punto, ya no me movía por la emoción. Todo era una elección calculada y controlada. Alrededor de las 9 de la mañana, la oficina comenzó a llenarse. La atmósfera era diferente a la de los días anteriores. Más festiva, más risas, y por supuesto, más miradas. Sofía llegó, deslizándose como de costumbre. Pero hoy era claramente diferente. Un vestido brillante, maquillaje meticuloso,
Una sonrisa constante. A donde quiera que iba, la gente la felicitaba, la halagaba, algunos sinceros, otros fingiendo, pero todos giraban a su alrededor. La futura novia. Pasó por mi escritorio y se detuvo. Elena. Levanté la vista. Sí. Has recibido el plan de la boda, ¿verdad? Sí. Le he pedido al departamento de administración que te asigne para ayudar con algunas cosas, dijo Sofía, su tono ligero, pero la implicación clara. Después de todo, tienes experiencia. Estoy segura de que me ayudarás a prepararlo todo perfectamente. La miré. Sin pestañear. ¿Qué partes? ¿La lista de invitados y los regalos? Sé que no cometerás ningún error con eso, sonrió Sofía. Por supuesto, asentí. Mi respuesta pareció sorprenderla. Quizás esperaba que me negara o reaccionara. Pero no lo hice. No porque lo aceptara, sino porque lo necesitaba. Necesitaba ese mismo trabajo para tener acceso completo a la lista de invitados. Necesitaba esa posición para acercarme más. Sofía no dijo más, solo sonrió y se dio la vuelta. Pero antes de irse, se inclinó ligeramente, susurrando solo para que yo lo oyera. Asegúrate de venir. Te he guardado un sitio muy especial. No respondí, solo la vi irse. ¿Un sitio especial? Sonreí para mis adentros. ¿Especial? Sí, pero no de la manera que ella imaginaba. Durante toda la mañana, me centré en la lista de invitados, no para organizarla, sino para categorizarla. ¿Quién era de la familia de Alejandro? ¿Quiénes eran los socios clave? ¿Quién tenía voz en el consejo de administración? ¿Quién podría crear presión? Marqué cada nombre, tomé notas, cruzando la información con la que ya tenía. Poco a poco, una imagen más clara emergió. Esa tarde, Leo envió otro mensaje. Elena. Sí, más datos. Abrí un archivo que contenía un registro de acceso al correo electrónico interno. Varios documentos habían sido enviados externamente. El remitente no aparece directamente, pero el rastro lleva desde la cuenta de Sofía, dijo Leo. No me sorprendió. Solo necesitaba confirmación. ¿Estás seguro? Positivo. Guárdalo todo. Ya lo hice. Asentí ligeramente, aunque sabía que no podía verme. Buen trabajo. Era raro que yo elogiara a alguien y sabía que era suficiente. Después de la llamada, me recosté y cerré los ojos por unos segundos. Todo estaba claro ahora. Sofía no era solo la otra mujer, era un peón en un esquema más grande. Quizás propio. Quizás no, pero ya no importaba. Lo que importaba era que tenía suficiente. Esa noche, recibí una llamada. Era la madre de Alejandro. En 3 años, solo la había visto unas pocas veces. Cada encuentro, una breve comida llena de preguntas educadas y miradas de juicio. Nunca se molestó en ocultarlo. Contesté. Sí, madre. Su voz era mucho más fría que la de mi propia madre. Elena, ¿sabes lo que está pasando? Lo sé. ¿Qué piensas hacer? Hizo una pausa. La pregunta no era simple. Lo entendí. No preguntaba por preocupación, sino para saber si iba a causar problemas. Respondí muy lentamente. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Deberías pensarlo bien, suspiró. Esto involucra a la familia, a la empresa. No es solo un asunto personal tuyo. Sonreí, aunque no podía verlo. Hace 3 años, cuando firmé ese acuerdo, estaba pensando en la familia. Hice una pausa. Ahora estoy pensando en mí misma. El otro extremo se quedó en silencio, esta vez más largo. Luego su voz bajó. ¿Has cambiado? Sí, no lo negué. Después de colgar, no sentí ninguna vacilación, porque sabía que aquellos que pensaban que permanecería en silencio para siempre estaban equivocados. Esa noche, revisé todo mi plan por última vez. Nada faltaba. Nada sobraba. Cerré mi portátil y miré hacia afuera. La ciudad seguía brillante, pero mi corazón estaba muy tranquilo, como la calma antes de una gran tormenta, una calma tan profunda que era casi aterradora. Pero no tenía miedo, porque sabía que cuando llegara la tormenta, yo sería la que quedaría en pie. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba, no porque el tiempo se acelerara, sino porque mi día a día estaba repleto de tareas por completar, cálculos por finalizar, y las últimas piezas del rompecabezas por encajar. Era como un cuadro en el que una sola pincelada faltante desequilibraría toda la composición, y no me permitiría cometer un error. Esta vez no habría segundas oportunidades. Comencé a pasar más tiempo en el departamento de administración bajo el pretexto completamente razonable de ayudar a preparar la boda del consejero delegado, una tarea a la que nadie podía objetar y que incluso se consideraba un honor.
Esto me dio acceso a casi todos los documentos relacionados con la ceremonia. Desde el diseño del escenario y la lista de equipos audiovisuales hasta el guión minuto a minuto, leí, memoricé e hice pequeños ajustes en cada uno, tan pequeños que nadie se daría cuenta. Un cambio en una conexión de equipo aquí. Una reordenación de una secuencia de vídeo allá. Pero sabía que, llegado el momento, estos pequeños detalles marcarían una gran diferencia. Sofía aparecía todos los días. Cada vez más radiante. Como alguien que se acerca a la cima que creía suya. La forma en que me miraba también cambió, ya no sondeando, sino con una certeza, incluso un toque de lástima. Como si ya hubiera decidido que yo era una fracasada. Aferrándome a mis últimas briznas de dignidad. Una tarde, mientras revisaba la lista de regalos, Sofía se acercó y apoyó la mano en mi escritorio, inclinándose ligeramente. La proximidad era suficiente para oler ese perfume familiar. Trabajas muy duro. No levanté la vista. Es solo trabajo. Pensé que no querrías involucrarte. Dejé de escribir y la miré. ¿Por qué? Porque pensé que estarías molesta, sonrió Sofía. La miré directamente a los ojos durante un largo momento antes de hablar. Mi voz, casi desprovista de emoción. Estás pensando demasiado. La sonrisa de Sofía vaciló por una fracción de segundo. Pero fue suficiente para que lo viera. No lo entendía. No entendía por qué estaba tan tranquila. Por qué no reaccionaba. Y eso empezaba a inquietarla, pero rápidamente lo enmascaró. Enderezándose y dando unas palmaditas en la mesa. Bueno, espero que vengas de todos modos. Por supuesto, respondí. Y esta vez vi un parpadeo en sus ojos. No confianza, sino ansiedad. Esa noche, recibí un mensaje del señor Robles. La primera fase del archivo está completa. Lo llamé de inmediato. ¿Cómo está? Sólido dijo. Solo necesitamos su señal sobre cuándo hacerlo público. Miré el calendario. La boda era en 7 días. Todavía no. Quiero esperar. Robles guardó silencio por un momento. ¿Esperar a qué? ¿Un lugar más público? Hizo una pausa, comprendiendo. ¿Estás segura? Quiero asegurarme de que todos estén presentes cuando suceda. Robles guardó silencio un momento. Entendido. Prepararé una contingencia para una presentación in situ, pero tendrá que asegurarse de que se cumplan las condiciones técnicas. Me encargaré de ello. Tenga cuidado, añadió. Alejandro no es un oponente fácil. Sonreí levemente. Lo sé. Después de colgar, me recosté en mi silla y miré al techo. Alejandro no era fácil de tratar. Cierto. Lo había visto claramente en los últimos 3 años. Era frío, calculador, y siempre un paso por delante. Pero esta vez, yo ya no estaba un paso por detrás. Esa noche, volví al ático. No porque lo echara de menos, sino porque necesitaba algo. El apartamento era el mismo, ordenado. Frío, sin mostrar signos de una familia, solo los signos de un acuerdo. Entré, dejé mi bolso e hice un recorrido, mirando cada objeto. Cosas que apenas había tocado en 3 años. Todo estaba impecable. Como si este matrimonio nunca hubiera existido. Alejandro no estaba en casa. Sabía que no estaría. Y no me importaba. Entré en su despacho. Abrí la caja fuerte y saqué una carpeta. La copia original de nuestro contrato matrimonial. Mi firma. Su firma. El sello oficial. Pasé las páginas, releyéndolo, no porque lo hubiera olvidado, sino para grabar cada cláusula, responsabilidad, limitación y violación en mi memoria. Lo cerré, lo metí en mi bolso y cogí una cosa más. Un pequeño USB. En él estaban los archivos originales de todo lo que había preparado. Lo miré por un momento, y luego lo guardé. Antes de salir del ático, me detuve en la puerta. Sin mirar atrás, susurré. Suficiente. No a nadie, sino a mí misma. Al día siguiente, la empresa entró en su etapa final de preparativos para la boda. El ambiente era festivo con decoraciones, pruebas de sonido y pruebas de iluminación. Todo se estaba uniendo. Yo estaba allí, una iniciada en la periferia, observando, memorizando, controlando. Leo me dio un pequeño dispositivo. Necesitarás esto. Lo cogí. ¿Fácil de instalar? Sencillo. ¿Es estable? Garantizado. Asentí. Gracias. ¿Realmente vas a por todas esta vez? Elena sonrió con picardía. Lo miré. ¿Tienes miedo? No, Leo negó con la cabeza. Solo creo que ya era hora. No dije nada. Solo le di una palmadita en el hombro. La noche antes de la boda, no hice mucho.
No volví a revisar mis documentos ni hice más llamadas. Simplemente me senté sola en mi habitación, mirando el vestido colgado, listo, oscuro, simple pero suficiente. Recordé los últimos 3 años, día por día, cada vez que elegí el silencio. Cada vez que me dije a mí misma, solo aguanta estos 3 años y se acabará. Pero me equivocaba. Aguantar no garantiza la paz. Ceder no garantiza la seguridad. Algunas personas, cuando te ven retroceder, solo avanzarán más. Me levanté y toqué la tela del vestido. Era suave pero fuerte. Como yo en este momento. Ya no débil. Ya no vacilante. Solo clara. Mañana asistiría. No como invitada, no como empleada, sino como la que lo terminaría todo. El día de la boda llegó antes de lo que esperaba. No porque el tiempo volara, sino porque cuando te has preparado durante el tiempo suficiente, el momento de la confrontación ya no es algo que temer. Es como una puerta abierta esperando a que la cruces. Y la crucé en un estado de ánimo muy extraño. Sin nerviosismo, sin temblores, sin odio. Solo un silencio casi absoluto. Me desperté temprano, sin necesidad de alarma. En el momento en que la luz tocó las cortinas, mis ojos se abrieron. Permanecí quieta un momento, escuchando los latidos de mi propio corazón. Constantes, lentos, sin prisas. Era como si hubiera superado suficientes tormentas para entender que algunas batallas se pueden ganar sin ruido, siempre que estés segura. Me levanté de la cama, me lavé la cara y me cepillé el pelo. Cada movimiento, lento y deliberado, como si me preparara para un día normal, pero sabía que hoy sería diferente a cualquier otro día de mi vida. El vestido oscuro estaba colgado ordenadamente. Lo bajé, me lo puse y ajusté cada pliegue. No era elaborado ni llamativo, pero cuando me paré frente al espejo, vi una cosa claramente. La mujer en el reflejo ya no era la Elena de hace 3 años, ni la Elena de hace una semana. Era alguien lo suficientemente tranquila para enfrentarse a cualquier cosa. Lo suficientemente fuerte para no dejarse influir, y lo suficientemente clara para saber exactamente lo que estaba haciendo. Mi maquillaje era ligero, lo justo para dar algo de vida a mi rostro. No necesitaba ser más guapa que nadie. Solo necesitaba no perderme a mí misma. Antes de salir de la habitación, revisé mi bolso. El USB estaba allí. El contrato estaba allí. Todo estaba en su lugar. Nada faltaba. Nada sobraba. Igual que mi plan. Salí, paré un taxi, y me acomodé en el asiento trasero, observando cómo despertaba la ciudad. La gente yendo a trabajar, el tráfico, el sonido de las bocinas. Todo era tan normal que nadie adivinaría que hoy era un día crucial para mí. El lugar era un gran hotel en el corazón de la ciudad. Llegué casi 1 hora antes, no porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba un último vistazo. Sentir el espacio donde todo se desarrollaría. Algunas cosas solo las puedes entender cuando estás en la habitación. El salón de baile ya estaba decorado. Flores frescas, luces brillantes, una alfombra roja. Todo era opulento y extravagante, acorde con el estatus de Alejandro y la imagen perfecta que siempre buscaba proyectar. Entré. La recepcionista me miró. Luego me reconoció. Y asintió a modo de saludo. Probablemente les habían informado. Ya que yo formaba parte del equipo de preparación, di una vuelta por la sala, observando el escenario, las pantallas grandes, la ubicación del equipo de sonido e iluminación. Cada detalle era exactamente como lo había visto en los planos. Leo ya estaba allí, de pie cerca de la cabina técnica. Cuando me vio, asintió levemente. No se acercó ni habló, pero sus ojos me dijeron que todo estaba listo. Me acerqué y susurré. ¿Está preparado? Lo está. Tú decides el momento. Respondió la voz baja de Leo. Asentí. No se necesitaron más palabras. Algunas cosas son más seguras con menos palabras. Aproximadamente media hora después, los invitados comenzaron a llegar. Grupos de rostros familiares, socios, miembros de la familia, todos vestían sus mejores galas, con sonrisas y ofreciendo felicitaciones. Nadie sabía lo que yacía bajo esa fachada perfecta. Me quedé en una esquina, no demasiado visible, pero con una vista clara, observando cada rostro, cada expresión. Las personas que había marcado en mi lista estaban todas allí, tal como había predicho. Algunos me reconocieron y asintieron. Otros parecían sorprendidos. Otros tenían expresiones complejas. Pero nadie preguntó nada.
Probablemente habían oído los rumores, pero no estaban seguros. Justo en ese momento, apareció Sofía. Una visión en un reluciente vestido de novia blanco, deslizándose por el salón de baile como el centro del universo. Su sonrisa era radiante, sus ojos confiados, todas las miradas se volvieron hacia ella. En ese momento, si no supieras la verdad, pensarías que era la novia más feliz del mundo. Me vio, se detuvo un momento y luego caminó directamente hacia mí. Elena. Su voz seguía siendo dulce, pero detecté un atisbo de tensión. No pensé que estarías aquí tan temprano. La miré de arriba abajo y luego encontré sus ojos. Es tu gran día. No podía llegar tarde. Se rió, pero ya no era tan natural como antes. Bueno, asegúrate de sentarte en el lugar correcto. He preparado un asiento especial solo para ti. Lo recordaré, respondí en voz baja. Sofía se quedó un segundo más, como si quisiera decir algo más, pero luego se dio la vuelta. Quizás por la multitud, o quizás porque ya no estaba segura de tener el control, la vi irse. Sin sentir nada, ni celos, ni dolor. Solo era una observadora. Unos 15 minutos después, apareció Alejandro. Un esmoquín negro impecable, su expresión todavía fría y serena, era el mismo hombre que había pensado hace 3 años que nunca dejaría ver una sola grieta en su armadura. Saludó a los invitados, estrechó manos. Conversó. Todo perfectamente ejecutado. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, lo vi claramente. No estaba tan tranquilo como parecía. Fue solo un parpadeo, pero fue suficiente. Se acercó. ¿Estás aquí? Sí. Bien. Me miró más tiempo de lo habitual. Espero que no hagas nada para complicar las cosas hoy. Sonreí. No te preocupes. No dijo más y se dio la vuelta, pero supe que mi respuesta no lo había tranquilizado. Al contrario, había comenzado a preocuparlo. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados estaban sentados, las luces se atenuaron y la música creció. El maestro de ceremonias subió al escenario. Su voz cálida y clara guiando el evento exactamente según el guión. Me senté en el asiento que Sofía me había preparado, primera fila, en el centro. Un asiento muy especial. Miré al escenario. La gran pantalla se iluminó y el vídeo comenzó. Imágenes de Alejandro y Sofía. Su primer encuentro, cenas, viajes, momentos de risa. Todo editado en una historia de amor perfecta. La sala se llenó de aplausos y murmullos de admiración. Nadie sabía. Nadie sospechaba. Me senté allí, mis manos apoyadas ligeramente sobre mi bolso, mis dedos tocando el pequeño mando a distancia en su interior. Mi corazón seguía latiendo uniformemente, ni rápido, ni errático. Solo esperando el momento adecuado. Y sabía que ese momento estaba a punto de llegar. El vídeo en la pantalla continuó, fotograma tras fotograma fluyendo suavemente, la iluminación suave y la música emotiva creando un crescendo, envolviendo todo el salón de baile en una atmósfera de romance y admiración. Había suspiros y susurros. Todos los ojos fijos en el escenario. Todo procediendo según su guión perfectamente elaborado. Un guión tan impecable que, si no fuera por lo que tenía en la mano, incluso yo podría haberme dejado llevar, creyendo que esta era una historia digna de celebrar. Me senté perfectamente erguida, con las manos sobre el bolso, los dedos en el pequeño mando a distancia. Podía sentir los latidos de mi propio corazón, todavía constantes. Ni un latido más rápido ni más lento. Era como si todo dentro de mí hubiera sido sintonizado a un estado de equilibrio absoluto, donde la razón, no la emoción, tenía el control. En el escenario, Sofía se apoyó en Alejandro. Su sonrisa era radiante, sus ojos un poco empañados. Si por emoción genuina, o por las luces del escenario, nadie podría decirlo. Para un observador externo, era la imagen de una novia feliz. En cuanto a Alejandro, se paró a su lado, con una mano en su hombro, su mirada fija hacia adelante, tranquilo y en control como siempre. Pero yo sabía que en el fondo estaba esperando, observando, porque sus ojos se habían desviado hacia donde yo estaba sentada en la audiencia más de una vez. El vídeo alcanzó su clímax. Una propuesta en una playa, fuegos artificiales, la música hinchándose. El maestro de ceremonias comenzó su discurso familiar sobre el amor, el destino y las elecciones. Cada palabra estaba calculada para hacer creer a la audiencia que esta era la hermosa culminación de una verdadera historia de amor. Fue entonces cuando presioné el botón. Una sola pulsación ligera, pero fue suficiente.
La pantalla parpadeó por un breve segundo, lo justo para que algunas personas inclinaran la cabeza, asumiendo que era un fallo técnico. Luego la imagen cambió. No más playa, no más flores, no más sonrisas perfectas. En su lugar, un vídeo tembloroso y de ángulo bajo. La iluminación era pobre, pero los sujetos estaban claros. Un reservado, una mesa de cena, Sofía y Alejandro. El audio se activó. Ya no era música, solo sus voces. ¿Cuánto tiempo más vas a mantener a esa mujer cerca? La voz de Sofía. Ya no dulce, sino afilada por la irritación. Todo el salón de baile quedó en silencio. Podía oír cada respiración, cada ligero movimiento de una silla. En el escenario, Sofía se congeló. También Alejandro. Su voz retumbó desde la pantalla. Hasta que termine el contrato. La sala se sintió como si hubiera sido congelada instantáneamente. Nadie hablaba, nadie sonreía. El vídeo continuó. No me gusta verla en la empresa. No tienes por qué hacerlo. O podríamos casarnos ahora. Para ponerla en su sitio. De acuerdo. La última palabra cayó pesadamente, como un clavo siendo martillado en el ataúd de la fachada que acababan de construir. Me levanté, ni rápido, ni apurada. Caminé hacia el frente, paso a paso. Los focos todavía estaban en el escenario, pero ahora muchos ojos se habían vuelto hacia mí. Llegué a los escalones, tomé un micrófono de un miembro del personal desconcertado y subí al escenario. De pie bajo las luces, no cegadoras, solo claras, miré a la audiencia, luego a Alejandro, luego a Sofía. Mi voz no era fuerte, pero era perfectamente clara. Disculpen a todos. Creo que el último vídeo puede haber sido una sorpresa. Nadie se rió, nadie reaccionó. Solo un silencio prolongado. Sostuve mi teléfono, con la pantalla encendida, y lo apunté hacia adelante. Ya que estamos, me gustaría presentarme. Hice una pausa. Mi nombre es Elena. Un nombre muy común. Luego continué. Y soy la esposa legal de Alejandro. La sala estalló. Susurros, jadeos, el sonido de sillas raspando, todo se fusionó en una sinfonía caótica. Nadie podía mantener su compostura inicial. En el escenario, Sofía dio un paso atrás, su rostro pálido, sus labios temblando. Y Alejandro se quedó inmóvil, pero pude ver sus manos apretándose en puños. Sus ojos ya no eran fríos, sino que contenían algo cercano al pánico. No me detuve. No les di una oportunidad. Alejandro y yo nos casamos hace 3 años. Tenemos un certificado de matrimonio legalmente vinculante. Sostuve mi teléfono más alto. En la pantalla había una foto del certificado. Mi nombre, su nombre, el sello oficial. Todo innegable. No sabía que todos estaban invitados aquí hoy para asistir a una boda, dije. Mirando a mi alrededor antes de volverme hacia Alejandro. O para presenciar un acto de bigamia. Los susurros se hicieron más fuertes. Algunas personas se levantaron, otras se volvieron hacia sus vecinos. La atmósfera se había roto por completo. Sofía negó con la cabeza, retrocediendo otro paso, su voz ahogada. No, no es así. No es así. La miré. Mi expresión tranquila. Entonces, ¿cómo es? No pudo responder. Solo miró a Alejandro en busca de ayuda. Alejandro dio un paso adelante. Es suficiente. Su voz era profunda, pero carecía de su firmeza habitual. Baja de aquí. Lo miré. ¿Quieres que me vaya? Este no es el lugar para que montes una escena. Sonreí levemente. ¿Una escena? Repetí. Luego negué con la cabeza. ¿Crees que estoy montando una escena o...? Sostuve el pequeño mando a distancia, ¿estoy simplemente diciendo la verdad? Alejandro no habló. Pero sus ojos habían cambiado por completo. Ya no era él quien tenía el control, sino quien lo había perdido. Me volví hacia la audiencia. Mi voz todavía uniforme. El vídeo que acaban de ver es solo una parte. Hice una pausa. No para respirar, sino para que oyeran claramente. Hay más. La tensión en la sala se tensó como una cuerda estirada hasta su punto de ruptura. No reproduje nada más. Simplemente me quedé allí. Fue suficiente. Suficiente para que entendieran. Suficiente para que Alejandro entendiera que no estaba tirando un farol. Bajé la mano y lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres continuar? Nadie habló. Nadie se movió. Toda la sala esperaba su respuesta. Y por primera vez, vi a Alejandro sin una respuesta inmediata.
La atmósfera en el salón de baile era asfixiante, no por el ruido, sino por el puro silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír a la gente respirar. Todos los ojos estaban fijos en el escenario. En mí, en Alejandro, en Sofía, todos estaban uniendo los fragmentos de información, tratando de formar una historia completa en sus mentes. Y cuanto más la unían, más se daban cuenta de que no era la historia que habían sido invitados a presenciar. Alejandro se quedó allí, con la postura rígida, tratando desesperadamente de mantener la compostura. Pero vi el cambio en sus ojos. Ya no era su familiar frialdad, sino algo más complejo. Ira, cansancio y un destello de pánico que no había logrado ocultar. En cuanto a Sofía, apenas podía mantenerse en pie. Sus manos agarraban su vestido, su rostro tan pálido que el maquillaje no podía ocultarlo. Sus ojos se movían de mí a Alejandro, como si esperara una respuesta, un rescate. No me apresuré a hablar. Sabía que en este momento, menos era más. Lo que se había dicho ya era suficiente para demoler todo este escenario. Lo que necesitaba era controlar el ritmo, mantener mi control, asegurarme de que todo se desarrollara exactamente como lo había planeado. Un hombre mayor en la primera fila se levantó primero. Su voz era profunda y clara, con la autoridad de alguien acostumbrado al respeto. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, mirando directamente a Alejandro. No necesité una presentación para saber quién era. Uno de los miembros más influyentes del Consejo de Administración, un nombre que había marcado en mi lista desde el principio, porque si alguien podía forzar una respuesta inmediata de Alejandro, eran hombres como él. Alejandro respiró hondo, volviéndose hacia el hombre, su voz un intento forzado de calma. Señor, esto es un malentendido. La palabra malentendido apenas había salido de sus labios cuando vi a algunas personas en la audiencia negar sutilmente con la cabeza. Lo que acababan de presenciar no podía empaquetarse en una palabra tan simple. No interrumpí. Dejé que hablara. Cuanto más hablara, más se expondría. El hombre mayor no se sentó, su mirada inquebrantable. Un malentendido que viene con un certificado de matrimonio. La pregunta cayó como una cuchilla, cortando el último hilo de compostura de Alejandro. No respondió de inmediato. Y esa vacilación fue una respuesta en sí misma. Fue entonces cuando Sofía finalmente encontró su voz. Era más aguda de lo habitual. Temblorosa y rota. Yo no lo sabía. Realmente no lo sabía. Miró a su alrededor como si buscara a alguien, a cualquiera que la creyera. Luego se volvió hacia Alejandro. Di algo. Diles que no es verdad. Diles que está mintiendo. La miré sin lástima, sin ira. Solo vi una cosa claramente. Nunca esperó ser puesta en esta posición. Nunca imaginó que la historia en la que ella era la vencedora tenía un capítulo que no podía controlar. Alejandro se volvió hacia Sofía, un destello de irritación en sus ojos. Fue rápido. Pero lo vi. Odiaba estar acorralado así. Odiaba tener que explicarse frente a tanta gente. Le apartó la mano de su brazo, no con fuerza, sino con decisión. Un pequeño gesto. Pero fue suficiente para mostrar que en este momento la dignidad de ella ya no era su prioridad. Cállate, dijo. Las palabras no fueron fuertes, pero fueron escalofriantes. Sofía se congeló como si no pudiera creer lo que oía, luego retrocedió, las lágrimas comenzaron a caer, pero ya nadie le prestaba atención. El foco había cambiado. Me mantuve firme, mi posición inquebrantable. Alejandro se volvió hacia mí, su voz más baja, ya no tratando de sonar duro. ¿Qué quieres? Respiré superficialmente, no por valor, sino para mantener mi ritmo. Primero dije, mis palabras lentas y deliberadas. Detén esta ceremonia inmediatamente. Segundo, continué frente a todos aquí. Reconocerás nuestro matrimonio. La sala volvió a zumbar. Ya no con caos, sino con atención absorta. Tercero, todo lo que sigue se manejará de acuerdo con la ley y el contrato que firmamos. No mencioné las otras pruebas, los secretos más profundos, pero sabía que él entendía. La mirada en sus ojos había pasado de la ira al cálculo. Unos pocos miembros del consejo comenzaron a susurrar entre ellos, compartiendo miradas serias y sutiles asentimientos. Todas eran señales, y Alejandro no podía pasarlas por alto. Su madre ahora se acercó, su voz perdiendo su perfecta compostura, pero aún lo suficientemente firme como para llamar la atención. Alejandro, toma una decisión. No era un consejo. Era una orden. Se quedó quieto un momento más. Un momento corto,
pero lo suficientemente largo como para verlo sopesar sus opciones. Su reputación inmediata versus las consecuencias a largo plazo. Salvar esta ceremonia versus salvar todo el imperio detrás de él. Finalmente, exhaló un suave aliento, pero supe que era una señal de capitulación. Dio un paso adelante, me quitó el micrófono de la mano. No arrebatándolo, simplemente tomándolo, y se volvió hacia la audiencia. Mis disculpas a todos. Su voz resonó, todavía profunda y clara, pero ya no firme. Ha habido un incidente imprevisto hoy. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Lo que se acaba de revelar es cierto. Elena y yo tenemos una relación matrimonial legal. Una ola de murmullo se levantó de nuevo, esta vez no de sorpresa, sino de confirmación. Pido disculpas por no haber manejado mis asuntos personales con claridad antes de organizar este evento. Hizo una ligera reverencia, un acto que antes de hoy, nadie habría pensado que fuera capaz de hacer. La ceremonia de hoy termina aquí. En el momento en que terminó, la sala se fracturó. No con un ruido fuerte, sino con movimiento. La gente se levantó. La gente habló. La gente se fue. Toda la estructura del evento se estaba derrumbando. Sofía se quedó como si la hubieran abandonado. Nadie la miraba. A nadie le importaba. Su magnífico vestido de novia de repente parecía fuera de lugar en el salón de baile en desintegración. Me quedé quieta, observando a Alejandro. Sin victoria, sin derrota. Solo el final de un capítulo que había vivido durante demasiado tiempo. Me miró, su expresión compleja, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada, porque todo lo que necesitaba decirse estaba hecho. Después de que Alejandro anunciara el fin de la ceremonia, el salón de baile perdió su forma. Las ordenadas filas de sillas se desordenaron mientras la gente se levantaba, se movía rápidamente hacia las salidas o se volvía para una última mirada. Cada ojo contenía su propia pregunta. Pero todos compartían una cosa. Nadie creía en la imagen perfecta que se había construido momentos antes. Y en ese caos controlado, descubrí que todo se volvía más claro que nunca, como un velo que se rasga para revelar la cruda verdad detrás de él. No me fui de inmediato. Me quedé, no para presenciar las consecuencias, sino para completar la parte final de lo que había comenzado. Entendí que si me iba ahora, todo sería solo una ceremonia cancelada, un escándalo, una historia para que la gente cotilleara. Pero si me quedaba un poco más, podría convertirlo en un final definitivo, sin dejar espacio para que nadie tergiversara la narrativa. Alejandro había dejado el micrófono, y estaba de pie en un lugar, rodeado de miradas variadas. Algunas eran de decepción, otras de molestia, otras simplemente reevaluaban al hombre que creían conocer. Sofía seguía allí, con las manos agarrando su vestido, los ojos rojos pero sin derramar lágrimas. Como si no hubiera procesado completamente lo que acababa de suceder, incapaz de aceptar que todo lo que pensaba que estaba a punto de tener se había desvanecido en minutos. Bajé del escenario y avancé, no rápidamente, sino con pasos deliberados y firmes, tal como había caminado durante los últimos 3 años. La única diferencia era que esta vez no miraba hacia abajo. Caminé directamente entre las miradas observadoras, sin inmutarme, sin explicar. Algunas personas me llamaron por mi nombre, pero no me detuve. Las palabras ya no importaban. Había dicho suficiente. Cuando me acercaba a la salida, la madre de Alejandro me llamó, Elena. Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para que me detuviera. No porque todavía estuviera bajo su control, sino porque quería escucharla esta vez, no como nuera, sino como igual. Me volví para mirarla. Se acercó un poco, sus ojos ya no afilados, sino pesados. ¿Valió la pena?, preguntó. La pregunta no era una acusación, ni tampoco era realmente de preocupación. Era una admisión de que las cosas se habían salido de su control. La miré durante un largo momento antes de responder. Hace 3 años. También pensé que no valía la pena. Hice una pausa. Pero si no hubiera hecho esto hoy, se habría convertido en mi tumba. Ella guardó silencio. Luego soltó un suave suspiro. Como alguien que acaba de darse cuenta de que ya no puede cambiar nada. Le asentí con la cabeza. Al salir del salón de baile, el aire exterior era completamente diferente. El sol todavía brillaba. Los coches todavía circulaban. La gente todavía caminaba. Nadie sabía que un evento que cambiaba la vida acababa de ocurrir dentro. Y esa misma normalidad me hizo sentir el cambio dentro de mí más agudamente. No había más peso, no más ataduras. Solo una sensación de ligereza. Como si finalmente me hubiera quitado algo que había llevado durante demasiado tiempo. Sonó mi teléfono.
Era el señor Robles. Estaba monitoreando la situación. ¿Lo vio? Sí. Bien hecho, dijo sucintamente. ¿Procedemos con el siguiente paso de inmediato? Miré al cielo. La luz era brillante, pero no aparté la vista. Proceda. Los papeles se presentarán hoy. Necesitaré su firma esta tarde. Estaré allí. Después de colgar, me quedé allí un momento más, sin hacer nada, solo absorbiendo este sentimiento. No un sentimiento de victoria, sino de cierre, el final de un capítulo en el que había vivido en sumisión, dentro de límites establecidos por otros. Esa tarde, fui al despacho del señor Robles. Sin nueva cita. Sin más preparación necesaria. Todo estaba listo. Me entregó un archivo grueso y ordenado. He recopilado todo, desde el incumplimiento del acuerdo matrimonial hasta los otros asuntos relacionados. Lo cogí, lo abrí, y pasé las páginas, no para revisar su trabajo, sino para verlo todo expuesto. Una vida caótica ordenada en su lugar legal apropiado. Solo necesita firmar, dijo. Cogí el bolígrafo sin dudarlo y firmé. Un trazo claro y firme. Dejando el bolígrafo, lo miré. Gracias. Usted hizo la parte más difícil por sí misma, asintió Robles. No. La parte más difícil fue hace 3 años, sonreí levemente. No preguntó más. Simplemente cerró el archivo. Después de hoy, todo seguirá su procedimiento. Lo sé. Me levanté, lista para irme. Pero Robles me detuvo. Elena. Me volví. ¿Se arrepiente de algo? La pregunta me hizo detenerme un segundo, lo justo para preguntármelo a mí misma una última vez. Negué con la cabeza. No. Y esta vez estaba segura. Salí del despacho de abogados. El cielo se había suavizado. El sol ya no era duro. Y soplaba una brisa suave. Era un día normal como cualquier otro. Pero sabía que a partir de este día, mi vida había pasado una nueva página. Ya no era la persona en segundo plano. Ya no me definía mi conexión con otra persona. Era solo yo. Y eso era suficiente. Los días que siguieron fueron más rápidos de lo que anticipé. No porque los eventos se condensaran, sino porque cuando algo se rompe tan completamente, las secuelas operan con su propio impulso, una trayectoria que nadie puede detener. Solo necesitaba mantener mi posición, seguir adelante con lo que había comenzado, y el resto encontraría su propia conclusión. La noticia de la boda cancelada se extendió casi instantáneamente. No necesitó a la prensa. Los invitados fueron suficientes. La historia se contó de nuevo, se embelleció, pero el núcleo permaneció. Una boda detenida a mitad de la ceremonia, la aparición de una esposa, un vídeo revelador, una verdad oculta, fue suficiente para convertirse en la historia que todos en la empresa y más allá conocían. A la mañana siguiente, cuando volví a la oficina para completar mi papeleo final antes de renunciar, la atmósfera era completamente diferente. El zumbido alegre había desaparecido. Las miradas furtivas y juiciosas fueron reemplazadas por miradas directas. Algunas personas me asintieron. Otras evitaron mis ojos. Otras parecían querer decir algo, pero no lo hicieron. Había un nuevo cansancio en el aire. Después de lo que había sucedido, entendieron que ya no era alguien a quien pudieran evaluar casualmente. Caminé por los pasillos, mis pasos uniformes como siempre. Pero esta vez, cada paso se sentía diferente. Ya no me moría por un espacio al que tenía que adaptarme, sino por uno que estaba a punto de dejar. Se sentía más ligero, más claro. Leo me esperaba en mi escritorio. Se levantó cuando me vio, sus ojos una mezcla de curiosidad y asombro. Elena. Leo asentí. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. Estaba mirando desde la cabina técnica. Se me puso la piel de gallina. Cumpliste tu parte a la perfección, sonreí levemente. Solo di apoyo. Tú hiciste el evento principal, se rascó la cabeza. No discutí. Sabía que todos tenían su parte, y sin un solo eslabón, no se habría unido tan impecablemente. ¿A dónde irás ahora?, preguntó. Me tomaré un tiempo libre, luego veré qué sigue. Miré por la ventana. No lo sé todavía. Pero no será como antes. Asintió, sin indagar más, pero sus ojos se iluminaron como si creyera que no me detendría. Empaqué mis cosas. No había mucho. Unos pocos documentos personales, algunos objetos pequeños, todo cabía en una caja. 3 años de trabajo reducidos a esto. Pero no sentí arrepentimiento. Lo que me llevaba no eran objetos, sino experiencia, lecciones y el cambio dentro de mí misma. Cuando estaba a punto de irme, la secretaria de Alejandro se acercó. Elena. El consejero delegado quiere verte. La miré y asentí.
De acuerdo. Sin sorpresa, sin evasión. Subí al último piso, a la oficina a la que solía entrar con un constante recordatorio de ser cuidadosa, correcta, distante. Esta vez, entré con una mentalidad completamente diferente. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, igual que la última vez, pero ya no dominaba el espacio. Parecía un hombre tratando de aferrarse a lo que quedaba. Se giró cuando entré. Siéntate. Me senté, esperando que él hablara primero. Me miró durante un largo rato antes de hacerlo. Fuiste minuciosa. Su voz ya no era fría, sino apagada. Hice lo que tenía que hacer, respondí. Te subestimé, soltó una pequeña risa sin humor. No lo negué. Era la verdad. Sobre el divorcio, mi abogado trabajará con el tuyo, continuó. Lo sé. En cuanto a los bienes, no lo haré difícil. Lo miré por primera vez. Vi el agotamiento en sus ojos. No por perder dinero, sino por perder el control. Lo único más importante para él que cualquier otra cosa. No necesito que lo hagas fácil o difícil, dije. Solo necesito lo que es justo. Guardó silencio un momento, y luego asintió. De acuerdo. Un largo silencio cayó entre nosotros, no incómodo, sino como dos personas que habían dicho todo lo que había que decir. Cuando me levanté para irme, me llamó por mi nombre. Elena. Me volví. Si hubiera manejado las cosas de manera diferente desde el principio, habría cambiado algo de esto. La pregunta no era sobre volver atrás. Era sobre una verdad que recién ahora estaba comprendiendo. Lo miré directamente. Sí, respondí. Pero no lo hiciste. Me di la vuelta y salí de esa habitación, sin sentirme ni más ligera ni más pesada, solo más clara. Claro que algunas cosas no traen paz porque terminan, sino porque las has entendido, aceptado y superado. Esa noche, fui a casa, no al ático, sino a la casa de mis padres. Un lugar en el que no había estado por mucho tiempo en años debido al trabajo, la distancia y una docena de otras razones, pero al entrar, el olor familiar, la voz de mi madre, la mirada en los ojos de mi padre, todo me hizo darme cuenta de una simple verdad. Algunos lugares te pertenecen sin que tengas que intentarlo. Mi madre me miró, no preguntó mucho, solo tomó mi mano. Qué bueno que estás en casa. Asentí. Mi padre se sentó, me observó un momento y luego dijo: hiciste lo correcto. Solo 5 palabras, pero fueron suficientes. Me senté entre ellos, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo, no porque todo hubiera terminado, sino porque sabía que de ahora en adelante, ya no tenía que vivir según las reglas establecidas por otros. Esa noche, dormí profundamente. Sin sueños, sin despertarme en pánico, sin pensamientos a medio formar. Por primera vez en mucho tiempo, no me quedaba nada que guardar dentro. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo que había imaginado. No hubo más grandes trastornos, ni confrontaciones acaloradas o discusiones de ida y vuelta. Todo procedió en su orden natural. Lento pero seguro. Como una marea que se retira, revelando lo que siempre debió ser visto. Todo lo que tenía que hacer era continuar en mi camino sin mirar atrás, sin necesidad de demostrar nada más. El divorcio se finalizó más rápido de lo esperado. No porque Alejandro fuera cooperativo, sino porque entendió que cuanto más se prolongara, más posibilidades tendrían de extenderse los detalles perjudiciales. Lo que sucedió en la ceremonia fue suficiente para obligarlo a elegir el camino de menor resistencia. Esta vez, no era él quien ponía los términos. Era él quien los aceptaba. Lo vi una última vez en el despacho de abogados, no para discutir o reconciliarse, sino para firmar los papeles finales. Nos sentamos uno frente al otro, igual que el día que firmamos el acuerdo hace 3 años. La única diferencia era que ahora no había cautela inicial, ni incógnitas, solo 2 personas que habían recorrido un largo camino juntas y se entendían mejor que nadie. Alejandro estaba visiblemente más delgado. Su rostro había perdido su borde afilado y frío y parecía más apagado. Sus ojos ya no me miraban como a una socia comercial, sino como a alguien que había perdido algo que una vez pensó que no era importante. Los abogados leyeron los términos en voz alta: división de bienes, responsabilidades, derechos. Todo estaba claramente documentado, sin disputas ni enmiendas. El tiempo de las disputas había terminado, lo que quedaba era mero procedimiento. Cuando llegó el momento de firmar, cogí el bolígrafo y miré la página. No por vacilación, sino para absorber completamente el momento. Un momento que nunca pensé que alcanzaría de esta manera hace 3 años. Pero una forma de la que no me arrepentía.
Firmé con un trazo firme y decidido, y dejé el bolígrafo. Alejandro firmó también, sin demora ni comentario. Mientras los abogados recogían los documentos, me miró. Su mirada por una vez libre de cálculo. ¿Estarás bien? La pregunta me sorprendió, no por su contenido, sino por quién la hacía. Lo miré. Estaba bien antes de firmar. Asintió. Sin decir más. Quizás lo entendió. O quizás no quedaba nada que decir. Nos levantamos al mismo tiempo, sin apretón de manos, sin un adiós formal como extraños, solo un ligero asentimiento que fue suficiente para terminarlo. Al salir del despacho de abogados, el cielo estaba nublado, ni soleado, ni lloviendo, un tipo de clima agradable. Me detuve un momento y respiré hondo. No porque estuviera cansada, sino porque quería recordar este sentimiento, el sentimiento de desatarte personalmente de los lazos que ya no te pertenecen. En los días siguientes, no me apresuré a hacer nada grande. Pasé más tiempo en casa, yendo al mercado con mi madre, cocinando, tomando té con mi padre y escuchando sus viejas historias. Estas cosas aparentemente ordinarias asentaron mi alma. Después de toda la agitación, fueron estas cosas simples las que me anclaron cuando todo lo demás había cambiado. Una tarde, sentada con mi padre en el patio, recibí un mensaje de un número desconocido. Era solo una línea. Ganaste. No se necesitaba nombre. Sabía quién era. Miré el mensaje por un momento. Luego apagué la pantalla. No respondí. No le di otro pensamiento. Porque para mí, esto nunca se trató de ganar o perder. Si fue una victoria, fue una victoria sobre la persona que solía ser. La que pensaba que el silencio era la única forma de mantener la paz. Unas semanas después, un viejo conocido me ofreció una sociedad. Había trabajado conmigo en un proyecto antes y conocía mi ética de trabajo. Me propuso unirme a una nueva empresa, no tan grande como mi antigua compañía, pero era una oportunidad para empezar de nuevo en mis propios términos. No acepté de inmediato. Me tomé mi tiempo para revisar, pensar y discutir. Ya no tenía prisa. Entendí que esta elección no era solo sobre un trabajo. Era sobre cómo quería vivir mi vida. Al final, acepté. No porque el proyecto fuera perfecto, sino porque vi que podía liderarlo, ser responsable de él y, lo más importante, no tendría que depender de nadie más para mantenerme en pie. El primer día en mi nuevo trabajo, no hubo ceremonia de bienvenida, ni un gran título, solo un escritorio simple, un equipo pequeño y un nuevo comienzo. Pero me sentí ligera porque sabía que esta vez estaba aquí por mis propias habilidades. No por ningún otro acuerdo. Leo se unió a mí unos meses después. Dijo simplemente: «Me siento más seguro trabajando contigo». Sonreí, sin decir nada. Pero mi corazón se sintió cálido. Algunas relaciones no necesitan muchas palabras, solo la confianza suficiente. Un día, por casualidad, escuché noticias sobre Alejandro. Ya no estaba en la misma posición. Su autoridad había sido recortada y tenía que compartir la toma de decisiones con el consejo. Ya no tenía poder absoluto. En cuanto a Sofía, se había ido hacía mucho tiempo. Nadie sabía a dónde fue. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja que la gente contaba sobre tomar las decisiones equivocadas. Lo escuché y seguí adelante, sin sentirme ni feliz ni triste. Ya no tenía nada que ver conmigo. Una mañana, de pie frente al espejo preparándome para el trabajo, me miré. No para revisar mi apariencia, sino para ver quién estaba allí. Y me di cuenta de que ya no veía la sombra de la mujer que aceptaba quedarse en segundo plano, que tenía miedo de llamar la atención, que pensaba que la resistencia era el único camino. La persona en el espejo era yo, pero una versión diferente, más clara, más fuerte y más libre. Sonreí suavemente, luego me di la vuelta, cogí mi bolso y salí por la puerta. El sol de la mañana iluminaba el camino por delante. No era deslumbrante, pero era lo suficientemente brillante como para que viera mi propio camino con claridad. Y esta vez, no necesitaba que nadie me guiara. Sabía a dónde iba. La historia de Elena concluye no con un estruendo, sino con un silencio profundo y significativo. El silencio de una persona que ha caminado a través de suficiente dolor para entender que algunas pérdidas no son pérdidas en absoluto, sino liberaciones. 3 años. Un matrimonio sin amor. Un intercambio por la familia y la responsabilidad. Elena eligió aguantar, callar, permanecer en segundo plano. Creyó que una vez que terminara el plazo, todo terminaría naturalmente, sin más daño. Pero la vida no opera con simple resignación. Algunas personas,
Cuando te ven retroceder, solo avanzarán más. Y cuando no hablas, asumirán que no tienes derecho a hablar. Lo que hace que esta historia sea tan convincente no es la dramática revelación en la boda, sino el viaje de transformación de Elena de una persona que aceptaba el compromiso a una que se atrevió a mantenerse erguida, decir la verdad y asumir la responsabilidad de su propia vida. No montó una escena por ira, ni buscó venganza por dolor. Eligió un camino claro y racional para reclamar lo que era suyo a través de la preparación, la lógica y el autorrespeto. Alejandro no solo perdió un matrimonio, sino su estatus y el control que pensaba que siempre poseería. Sofía no solo perdió una boda, sino la ilusión de una victoria construida sobre una base defectuosa. En cuanto a Elena, no ganó contra nadie. Simplemente dejó de perder contra sí misma. Quizás la parte más preciosa de esta historia es el momento en que Elena regresa a casa. Sentada con sus padres, escuchando cosas simples y sintiendo una paz que había pasado por alto durante mucho tiempo. Porque después de todo, la reputación, el dinero y las conexiones glamorosas se desvanecerán. Solo los lugares que son verdaderamente un hogar pueden anclar a una persona. La historia termina ahí, pero su eco permanece. Un suave recordatorio de que en la vida, a veces lo más importante no es si puedes aferrarte a todo, sino si puedes aferrarte a ti misma. Si alguna vez te encuentras en una situación como la de Elena, obligada a elegir entre el silencio y hablar, entre aguantar y marcharte, recuerda esto: la paciencia es una virtud solo cuando está bien ubicada. Si te hace perderte a ti misma, entonces es hora de levantarse. Porque nadie tiene derecho a determinar tu valor, excepto tú. Y una vez que te atreves a caminar por tus propios medios, el camino por delante, por difícil que sea, será el que más valga la pena recorrer. Gracias por escuchar.